Imagina esta escena, que sale casi calcada en los textos que estamos destripando hoy. Es de madrugada. Uf, la típica estampa corporativa, Sí, clara. exacto. Una sala de juntas inmensa, completamente a oscuras, solo iluminada por el resplandor frío y azulado de una pantalla gigante. Y en la pantalla, el famoso panel de control. Eso es. Un sistema de inteligencia artificial proyectando una recomendación financiera que es, matemáticamente, intachable. Y dice con total frialdad algo así como reducir la plantilla en un 12% en logística maximizará el margen de beneficio. Es una imagen poderosísima, la verdad. Y honestamente, es el retrato exacto de la encrucijada empresarial en la que estamos ahora mismo. Totalmente. Porque claro, frente a esa pantalla hay un directivo observando el cursor. El superordenador ha cruzado millones de datos, pero hay un pequeño gran detalle que se le escapa. Que ese 12% tiene nombres y apellidos. Claro, el código binario ignora que hay hipotecas que pagar, familias, lealtad a la empresa, y justo ahí, en esa línea invisible, es donde termina la jurisdicción del silicio y empieza, digamos, la del alma humana. Que a día de hoy es una frontera terriblemente mal delimitada. Porque, a ver, el error no es que la máquina haga ese cálculo. La tecnología no tiene ninguna agenda oculta ni es malvada. Ya, el problema somos nosotros. Exacto. El verdadero peligro es nuestra propia tendencia humana a delegar responsabilidades que por su naturaleza ética son indelegables. Y ese es precisamente el corazón de nuestra inmersión profunda de hoy. Para quien busca navegar por este nuevo panorama laboral sin ahogarse en jerga técnica, hoy vamos a extraer las ideas más potentes de textos como El centauro organizacional, El laberinto ético del liderazgo algorítmico y La máquina moral. Unos textos que son fundamentales ahora mismo. Sí, queremos desgranar qué ocurre al cruzar las decisiones humanas con la IA, cómo auditar esto con pasos concretos y qué significa liderar hoy. Yo como presentador estoy fascinado con este tema. Y yo como experta que analiza estos sistemas a diario, estoy convencida de que es un análisis urgente. Porque ya no competimos en velocidad de cálculo con las máquinas, sino que nos exigen tener la claridad mental para saber cuándo ignorarlas. Vale, pues vamos a desglosar esto desde la base. Para entender cómo auditar un algoritmo, hay que entender cómo piensa. En uno de los ensayos hablan de la miopía algorítmica. ¿Qué significa exactamente que un código sea miope? Pues, la miopía algorítmica es la consecuencia de cómo funciona el aprendizaje automático. Una IA no tiene moralidad ni sentido común. Es un motor de optimización que busca un pico en un gráfico matemático. Busca el 100% de eficiencia y punto. Eso es. Si le dices que maximice el margen de beneficio, se pone unas anteojeras virtuales. Es miope porque encuentra la solución perfecta para esa métrica, pero se vuelve ciega a las externalidades, el impacto en la comunidad local o la salud mental de los trabajadores. A ver si lo entiendo. Es como seguir un GPS de forma completamente literal. Vas conduciendo, introduces un destino y te dice que vayas en línea recta, porque es la ruta más corta. Matemáticamente, tienes razón. Claro, pero en medio de la ruta hay un lago profundo. Al GPS le falta el contexto vital de que tu coche no flota. Si el conductor no levanta la vista y mira por la ventana, se va al fondo del lago. Me encanta esa analogía. El sistema aporta la optimización matemática, pero el humano tiene que aportar el contexto físico y social. Por eso, el primer paso concreto para auditar algoritmos en una empresa es implementar lo que llaman el filtro del debería. El filtro del debería suena, no sé, a clase de filosofía. Bueno, un poco sí, pero aplicado a los negocios. Históricamente, la gran pregunta corporativa siempre ha sido, ¿podemos automatizar esto? Si se podía y ahorraba dinero, se hacía. Sin pensarlo dos veces, claro. Exacto. El filtro del debería te obliga a frenar y cambiar la pregunta por, vale, ¿podemos automatizar este proceso de recursos humanos? Pero, ¿deberíamos hacerlo? ¿Y cómo afectará a la dignidad de la plantilla? Vale, aquí me vas a permitir que haga de abogado del diablo un momento. Adelante, dispara. Suena precioso sobre el papel, pero seamos realistas. En una junta de accionistas, con los márgenes reduciéndose, la ética suele saltar por la ventana. ¿Esto sobrevive en la práctica? Es una objeción muy válida. A corto plazo, la eficiencia ciega suele ganar. Pero cuidado, los datos a medio y largo plazo cuentan otra historia. ¿Ah, sí? Sí. Las empresas que automatizan despidos o evaluaciones sin supervisión sufren unas caídas brutales en la retención de talento. Se comen demandas por discriminación y destruyen su marca. O sea que no es solo poesía ética,
es proteger el negocio. Es gestión de riesgos avanzada, ni más ni menos. El líder moderno tiene que ser un curador de contexto, evaluando esas áreas grises que el código no procesa. Claro, alguien tiene que decir que despedir a ese departamento va a generar un pánico interno terrible que la máquina no está midiendo. Pero, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel emocional? Ah, ese es el gran tema. Porque si el humano es el curador de contexto, significa que cuando la decisión duela, el humano tiene que dar la cara. Y eso me lleva a pensar, oye, ¿por qué no programamos la ética en la máquina y nos quitamos ese peso de encima? Bueno, esa ha sido la gran obsesión de Silicon Valley durante una década, codificar la moralidad. Pero es un callejón sin salida absoluto. Y hay evidencia de ello, como el experimento de la máquina moral del MIT. Ah, el famoso dilema del tranvía aplicado a los coches autónomos, ¿no? Ese mismo. Querían averiguar cómo programar un coche para reaccionar ante un accidente ineludible. Imagina que un coche pierde los frenos en una cuesta. Madre mía, vale. Solo tiene dos opciones. La opción A es mantener la trayectoria y atropellar a 3 personas mayores en un paso de cebra. Y la opción B es dar un volantazo, chocar contra un muro y sacrificar a su pasajero, que es una persona de 20 años. ¡Qué barbaridad! Un problema de optimización donde la variable es la vida humana. ¿Qué solución matemática encontraron? Pues ninguna, porque la ética no es matemática. Lo que hizo el MIT fue recopilar millones de decisiones de personas reales en cientos de países, para buscar un consenso ético global. ¿Y hubo consenso? En absoluto. El descubrimiento fue demoledor. La ética varía drásticamente según la cultura. Espera, ¿en serio? ¿Hasta qué punto? Enorme. En culturas orientales, con mucha herencia confuciana, priorizaban masivamente salvar a las personas mayores. El respeto a la edad es un pilar innegociable allí. Claro, la sabiduría, el respeto a los mayores. Exacto. Pero en cambio, las culturas occidentales, que son más individualistas, priorizaban salvar al pasajero joven, porque tienen mayor potencial de años de vida por delante. Uf, o sea que una decisión correcta para un ordenador en Tokio sería una atrocidad para ese mismo algoritmo en Madrid. Completamente. La moralidad no es un software que descargas de la nube. Por tanto, la conclusión para las empresas es clara. La responsabilidad moral no se puede externalizar a un servidor. Y esto toca un punto muy sensible, porque a veces usamos los datos como un escudo emocional. Es mucho más fácil denegar un crédito o despedir a alguien diciendo, oye, lo siento, el algoritmo lo ha decidido. Claro, te lavas las manos. Exacto. Evitas el coste psicológico de mirar a los ojos a alguien y arruinarle el día o la vida. Es un mecanismo de defensa muy humano. Pero si aceptamos esa coartada de falsa objetividad, estamos rindiendo nuestra humanidad. Un procesador no siente culpa ni remordimiento. Ese peso emocional es la prueba de que seguimos siendo humanos. Totalmente. Vale, entonces, no podemos codificar una ética universal y el humano tiene que dar la cara. Pero, ¿y si le damos a la IA todo nuestro historial de decisiones pasadas y le decimos que aprenda de nosotros? Pues que creas lo que se llama un espejo implacable, un espejo social. Y el problema de darle la historia humana a una máquina es que nuestra historia está plagada de sesgos y exclusión. Esto me recuerda al caso de Amazon de 2018, el de su IA de recursos humanos. Un ejemplo escalofriante, sí. Para quien no lo conozca, intentaron automatizar la selección de personal. Le dieron a la máquina los currículos de la gente más exitosa de la empresa de los últimos 10 años para que buscara el patrón del empleado perfecto. Buscaban ahorrar cientos de horas de criba, lógicamente. Claro, pura eficiencia. Pero la máquina empezó a penalizar casi cualquier currículum que perteneciera a una mujer. Y aquí viene lo fascinante para nuestra audiencia. A estos sistemas se les oculta el género o el nombre explícito para evitar justo esto. Así que, ¿cómo sabía la máquina quiénes eran mujeres? Por las famosas variables proxy, ¿no? Eso es. El algoritmo no miraba una casilla de género. Analizó los textos exitosos del pasado y se dio cuenta de que la industria tecnológica estaba dominada por hombres. Así que asoció el éxito con rasgos masculinos. Literalmente, empezó a buscar asociaciones secundarias. Si el currículum ponía capitana del equipo de debate femenino o si la candidata venía de una universidad históricamente de mujeres, el sistema bajaba su puntuación. Madre mía, es que es de una literalidad extrema. La máquina no era machista. ¿Qué va? No tenía intención de discriminar. Hizo matemáticas puras con datos sesgados de una sociedad sesgada. Y al hacerlo, automatizó el prejuicio a una velocidad vertiginosa. Entonces,
Sabiendo que este espejo social nos devuelve nuestros peores defectos, ¿qué pasos reales puede tomar una empresa hoy? Hay que instaurar un protocolo de supervisión algorítmica. Básicamente, es diseñar el flujo de trabajo para que ninguna decisión que afecte significativamente a una persona pueda ser ejecutada automáticamente sin fricción. O sea, crear un cuello de botella humano a propósito. Exacto. El algoritmo propone, pero el humano dispone. Y además, crear foros de áreas grises donde equipos multidisciplinares analizan los resultados periódicamente. Si la IA rechaza créditos en un código postal concreto, se para el proceso y se debate. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si vamos a poner a humanos a supervisar a máquinas superinteligentes, ¿cómo demonios entrenamos a la plantilla para esto? ¿Enseñarles Excel ya no sirve? No, porque nunca seremos más rápidos que la máquina. Para entender la capacitación moderna, nos tenemos que ir al ajedrez. A Garry Kasparov, concretamente. Ah, la famosa partida contra Deep Blue de IBM, cuando la máquina ganó al humano. Esa misma, Kasparov podría haber dicho que los humanos estábamos obsoletos, pero inventó el ajedrez centauro. Equipos de humanos emparejados con ordenadores, compitiendo contra otras máquinas u otros equipos. Qué buena imagen, el centauro. Mitad intuición biológica, mitad fuerza bruta computacional. Pero, ¿cómo se dividían el trabajo jugando? Con una división estricta. El ordenador calculaba millones de movimientos posibles, el trabajo pesado. Eso liberaba la mente del jugador humano, que ya no se agotaba calculando, sino que se dedicaba a la estrategia a largo plazo y a la presión psicológica. ¿Y funcionaba mejor un centauro que un superordenador solo? Con creces. En un torneo de 2005, los ganadores no fueron los grandes maestros ni las mejores máquinas. Fueron 2 aficionados con 3 ordenadores normales. Fíjate, qué fuerte. Su éxito fue tener el mejor proceso de integración. Sabían cuándo hacerle caso a la máquina y cuándo ignorarla. O sea, delegar el qué a la máquina y reservar el cómo para el humano. Esa es la metáfora definitiva para el entorno laboral moderno. El centauro organizacional. Se ve clarísimo en el sector médico, por ejemplo, con el cáncer de mama. La IA detecta anomalías en las mamografías mucho mejor que el ojo humano. Ese es el qué, el diagnóstico. Pero claro, si nos quedamos ahí, despedimos a los médicos y que la máquina mande un mail diciendo tienes un 94% de probabilidad de cáncer. Una distopía absoluta. Exacto. Ahí entra el cómo. Solo un humano puede sentarse frente a un paciente aterrorizado, cogerle la mano y diseñar un tratamiento respetando sus valores vitales. La empatía es intrínsecamente humana. Entonces, si yo diseño un programa de formación para mi empresa mañana, no les enseño a programar, les enseño a ser centauros. Exactamente. Formación en pensamiento crítico, diversidad cultural, simulacros activos de detección de sesgos y de búsqueda de variables proxy. Darles el poder corporativo para vetar a la máquina. Que levanten la mano y digan, oye, la predicción es buena, pero carece de contexto humano, así que no la usamos. Ese es el verdadero liderazgo de esta época. El propósito moral siempre debe tener la última palabra. Es un mapa clarísimo de hacia dónde ir. A ver, para ir aterrizando toda esta información para quien nos escucha. Venga, un buen resumen. Hemos visto que la miopía algorítmica hace que las máquinas busquen la eficiencia ignorando el contexto, por lo que hace falta el filtro del debería. Con el MIT vimos que la ética no se puede descargar en un disco duro, depende de la cultura, y su peso emocional no es delegable. Y el caso de Amazon nos enseñó que la máquina es un espejo que amplifica sesgos históricos si no ponemos cuellos de botella humanos. Eso es. Y la clave para el futuro no es calcular más rápido, sino convertirnos en centauros. Creo que esto disipa bastante el miedo a que nos reemplacen, ¿no? Totalmente. El reto no es sobrevivir a la IA, sino aprender a dirigirla sin ceder las riendas de nuestro juicio humano. Aprender a dirigirla sin ceder las riendas. Me parece el cierre perfecto. Pero antes de irnos, para cerrar esta inmersión profunda, me gustaría dejar una idea votando, algo para que la gente le dé vueltas de camino a casa. A ver, ponla sobre la mesa. Si estas herramientas se alimentan de nuestras decisiones pasadas, de nuestros sesgos actuales, y van a ser la base operativa del mañana, la pregunta es, ¿qué dirán los algoritmos dentro de 100 años sobre las decisiones éticas que estamos tomando o ignorando ahora mismo? Es un pensamiento fascinante. Nos obliga a ver nuestros datos como el legado moral que vamos a dejar. Sin duda. Tiene tela. Y como siempre, desentrañar todo esto ha sido un privilegio. Gracias por acompañarnos en el análisis.
Para la gente que nos sigue, hasta la próxima inmersión profunda. Mantened la curiosidad y, por encima de todo, no dejéis nunca de mirar por la ventana.